Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny Tatiana Toro Grajales, soy estudiante en un tecnólogo de gestión documental. En el día de hoy vengo a compartir con ustedes un tema muy importante de cómo realizar las transferencias documentales. Nos vamos a enfocar en 4 puntos muy importantes de cómo realizar la transferencia, de realizar una adecuada foliación, la marcación de las carátulas y diligenciamiento del inventario. Primero que todo debemos de saber qué es una transferencia documental. La transferencia documental es la remisión de los documentos del archivo de gestión al archivo central y de este al histórico de conformidad con las tablas de retención y de valoración. Las transferencias documentales nos permiten asegurar y facilitar el control efectivo y ordenado de los documentos. Evita la producción y acumulación irracional de los documentos. Bueno, los documentos deben de pasar por unas etapas, que es el ciclo vital. Las etapas sucesivas por las que se atraviesan los documentos desde la recepción hasta su disposición final, como podemos observar en la imagen. Bueno, los requisitos para efectuar las transferencias son de que la entidad debe tener la asistencia de un comité de archivo. Las tablas de retención deben de estar aprobadas por el comité de archivo de la entidad y por el consejo directivo del Archivo General de la Nación. Las tablas de retención, en ellas se diligencia una lista de series y subseries con sus correspondientes tipos documentales a las cuales se le asigna el tiempo de permanencia en la etapa del ciclo vital. Bueno, para tener una adecuada transferencia se debe hacer la preparación física de la documentación, que consta de 7 pasos. Bueno, el primer paso es la limpieza. El lugar debe estar ventilado, iluminado y con buena higiene. La persona debe utilizar los elementos de protección, como el tapabocas, los guantes, overol, los zapatos adecuados. Los equipos que se deben de utilizar es la aspiradora para las partes externas de los documentos y las brochas con cerdas blandas para las partes internas de los documentos. La eliminación del material metálico. Para realizar esta función la debemos de hacer con mucho cuidado para evitar la mezcla de los documentos. ¿Qué es lo que vamos a eliminar en ellos? Los clips de las cosedoras, los desgajadores metálicos, se van a cambiar por desgajadores de plásticos, por un material descalificado de cartulinas blancas. Identificación del material afectado por biodeterioro. Esto se debe separar. Si usted en un instante detecta un documento de que tiene un hongo, ese lo debe separar y lo debe identificar con una marquilla roja. Y ese debe estar conservado aislado de la humedad y de la temperatura y debe de ser reparado por una persona especializada. Bueno, el otro paso es la revisión y la foliación. En la foliación se debe numerar consecutivamente y cronológicamente utilizando lápiz de mina negra. Si existen errores de foliación, esta se anulará con un slash evitando tachones. En la cara recta, escribir el número en la esquina superior derecha y en el mismo sentido del texto, si está horizontal o si está vertical. Los documentos doblados solo se folian como un folio, como los folletos, la revista, los planos, etc. Bueno, las unidades de conservación. En las unidades de conservación se utilizan las cajas, las carpetas y entre otros como los tomos, los legajos y las acetas. Las cajas deben de cumplir unos requisitos.
Debe ser cartón arrugado, su alto debe ser de 27, ancho de 40 y profundidad 12,5 centímetros. Las carpetas deben de ser en papel bond y deben de ser libres de acidez y deben de tener un tamaño asequible al documento. Bueno, ¿cómo se hace la marcación de la carpeta? Resulta que pues, es recomendable utilizar la carpeta que tiene 4 aletas. Cuando vamos a marcar la carpeta, se debe tener en cuenta también que en cada carpeta se debe solo almacenar 200 folios. Si de pronto se sigue pues el contenido, entonces se debe abrir otra carpeta, pero dándole continuidad a la foliación. Por ejemplo, si esa carpeta terminó en 200, continúa con el 201 y entonces así sucesivamente. Cuando ya vamos a marcar la carpeta, debemos de tener en cuenta que se debe diligenciar este formato. En este formato nos pide que diligenciemos la sede, la unidad administrativa, la oficina productora, la serie o el documento que se está observando. Entonces, tiene unas fechas extremas. Se debe colocar la fecha inicial desde en que empieza y la fecha final que termina esa carpeta. Y en la parte de abajo en qué caja va a quedar guardada la carpeta. Y que, por ejemplo, si esa carpeta tiene por ejemplo 600 folios, entonces es una carpeta de 3. Bueno, acá es la marcación de la caja. Como podemos observar, ese es el rótulo. El rótulo también tiene unos datos para diligenciar y en este, por ejemplo, en las fechas extremas y en la fecha final, cambia en el sentido de que, por ejemplo, en la fecha inicial se coloca la de la primera carpeta y la fecha final es la de la última carpeta. En las cajas se coloca el número de carpetas, si hay 1 a 5 carpetas o si hay 1 a 8 carpetas o a 10 carpetas. En el momento en que nosotros vamos a meter las carpetas, debemos que las cajas no queden muy vacías ni tampoco queden muy estrechas para sacar. Bueno, el formato único del inventario. Este formato es muy importante en el sentido que nos va a indicar la cantidad de los expedientes que existen en este archivo. Con él vamos a identificar en qué parte está la carpeta, qué serie es, en qué caja se encuentra. O sea, nos va a permitir buscar de una manera más asequible el documento que requerimos. Bueno, cuando ya realizamos todos estos pasos adecuadamente, entonces ya realizamos lo que es el amarre. El amarre ya refuerza la conservación para el traslado de los documentos. Ese amarre lo podemos realizar de una cinta de falla o hiladillo de 2,5 centímetros. Muchas gracias.